En primer lugar, como para definir un poco lo que son los ataques de pánico, de lo cual mucha gente habla, pero son pocos los que a lo mejor tienen el concepto, podríamos decir que un ataque de pánico es una crisis que se presenta de manera muy aguda, una crisis de ansiedad y de angustia, se presenta de manera muy aguda, muy brusca y generalmente tiende a ser repetitiva. El tiempo que normalmente lo padece la persona, normalmente son entre 5, 10, pueden ser 15 minutos, pero por supuesto que para quien padece el ataque de pánico, esos 10 minutos le parece que son 10 horas. Generalmente se presenta con dos tipos de síntomas, los síntomas físicos por un lado y los síntomas psíquicos por el otro. Dentro de los síntomas físicos tenemos taquicardias, palpitaciones, sudoración, temblores, disnea, es decir, falta de aire, sensación de ahogo y de cansancio permanente, temblorcitos, nudo en el estómago, colitis, sensación dentro después de lo que podríamos llamar los síntomas psíquicos, tenemos la sensación de muerte inminente, es decir, es lo más cercano a lo que podríamos decir, pensé que en ese momento me iba a morir, relatado por los pacientes. La sensación de, este es un término utilizado por supuesto por los pacientes, no por nosotros, pero es comprensible el léxico. Los pacientes dicen, creía que en ese momento me iba a volver loco. Loco es un término no usado desde el punto de vista académico, pero entendemos cuál es el objetivo de esa expresión. Y normalmente pueden tener también como tercer síntoma psíquico lo que nosotros llamamos despersonalización o desrealización. Esto significa la despersonalización, que yo me miro a mí mismo, por ejemplo, y veo que mi mano se puede agrandar o se puede achicar, o miro la realidad y veo que un árbol aumenta de tamaño o disminuye de tamaño. Todo esto puede suceder en el término de estos 5 o 10 minutos. Por supuesto que no es necesario que estén todos los síntomas, pero en general estos son los síntomas de lo que es un ataque de pánico. Si acá vemos una placa muy linda que es el grito, esto en realidad lo hizo Munch, un pintor noruego, que en realidad él 10 años antes había vivido esta misma escena en Tailandia, en donde él estaba con dos compañeros, dos amigos, que aparentemente son los que vienen ahí atrás en la imagen, y él tuvo como una sensación que todo se volvía rojo, como la erupción de un volcán, síntomas que sentía él, pero no sentían los amigos, y en realidad él sintió un grito muy fuerte y se tapaba los oídos como lo está dando la imagen, y es lo que nosotros normalmente colocamos como un ataque de pánico que puede haber sufrido esta persona. Si vamos a la siguiente placa y el señor director nos acompaña, vemos que en general lo sufren 3 veces más las mujeres que los hombres, 3-1. Esto puede ser por situaciones psicosociales y también puede ser por situaciones hormonales o biológicas. El primer ataque de pánico en promedio se da a los 25 años, esto no significa que tengan ataques de pánico recién a esa edad, tenemos pacientes que lo tienen mucho antes y por supuesto después, pero en general después de los 40, si no ha tenido, es muy difícil que los tenga. Y el 15% de las consultas cardiológicas presentan ataque de pánico, como uno de los síntomas que yo conté hace un ratito. Es la frecuencia cardíaca aumentada, es decir, la taquicardia y las palpitaciones. Cuando se pasa esta situación, el paciente dice, he tenido un infarto o una angina de pecho, voy a ir al cardiólogo. Va al cardiólogo, le hace todos los estudios, 1, 2, 3, 4 estudios, le dan normal y acá es donde se empieza a presentar el problema porque muchos médicos le dicen, no tenés nada. Yo nunca recomiendo a un médico que le diga a un paciente no tenés nada porque el paciente se siente más incomprendido que nunca. El paciente tiene algo, que no le hayamos encontrado en ese momento o que cardiológicamente esté bien, no significa que no tenga nada, porque seguramente está sufriendo de algún ataque de pánico. Si vemos en la siguiente placa, vamos a ver las etiologías. Como dije recién, la actividad biológica es una. Esto se ha demostrado mucho con una sustancia como la yohimbina o el lactato, en donde a pacientes, a personas se le han inyectado estas sustancias y ha desencadenado un ataque de pánico porque se estimula un núcleo que se llama locus cerúleus, que está en una parte del sistema límbico en el cerebro, y al formar más norepinefrina se produce el ataque de pánico. Las teorías familiares y genética, está claro que cuando una persona tiene un papá o una mamá que haya tenido ataque de pánico, tiene 3 veces más de probabilidad de sufrir ataque de pánico. Puede no sufrirlo, porque a lo mejor no tiene el factor que lo desencadena, pero tiene 3 veces más de probabilidad de sufrir el ataque de pánico.
la hipersensibilidad a la noradrenalina y otros neurotransmisores como la serotonina. Esto se ha visto mucho por las respuestas que los pacientes tienen, la buena respuesta que los pacientes tienen a la serotonina y a las sustancias que actúan sobre la noradrenalina, es decir, son neurotransmisores químicos que son los que desencadenan este cuadro. Y teorías psicológicas donde las más importantes son los eventos vitales que uno haya vivido. Vamos a poner un ejemplo. Es probable que alguien que tenga predisposición para un ataque de pánico lo pueda llegar a tener después de un robo, que le producen un robo dentro de la casa, la persona está adentro y a partir de ese momento genera un ataque de pánico con las complicaciones que eso puede llegar a traer. O una violación, por ejemplo, después de producirse una violación, es decir, un hecho muy traumático, se puede desencadenar algo que la persona lo tenía aletargado, que lo tenía dormido. Por eso los eventos vitales son importantes. Y por supuesto lo cognoscitivo y comportamental, es decir, mucho tiene que ver el pensamiento que tenemos sobre todas estas cuestiones, ya que muchas veces los pacientes con ataque de pánico que sufren de altos niveles de ansiedad son más propensos a minimizar la probabilidad de éxito de algo y a maximizar la posibilidad de un fracaso, con lo cual siempre se ven que no pueden llegar a este lugar, no lo van a lograr, nunca se van a recibir, nunca pueden trabajar en determinados sectores, etcétera, etcétera. Si vemos la siguiente diapositiva, la siguiente placa, que si no me equivoco creo que son las de las complicaciones, acá tenemos algunas de las complicaciones que puede generar el ataque de pánico. Úlceras, ¿por qué? Porque cuando aumenta el ataque de pánico el nivel de ansiedad aumenta, si aumenta la ansiedad el estómago segrega más ácido clorhídrico, lo cual genera más gastritis, y esa gastritis empieza como a corroer la misma mucosa estomacal produciendo una úlcera. La hipertensión arterial, todos sabemos que cuando nos ponemos más nerviosos, la tensión arterial aumenta. No solamente aumenta en el cuerpo, aumenta también en el cerebro, produciendo posiblemente accidentes cerebrovasculares, es decir, que es una complicación muy importante. Y cuando hablamos de muerte prematura, no estoy hablando de que el ataque de pánico genere la muerte en sí, porque hasta ahora del ataque de pánico nadie se ha muerto, pero sí genera una muerte prematura por desgaste físico y psíquico. Es decir, a medida que yo voy teniendo ataque de pánico, mi cuerpo se va debilitando de manera considerable, con lo cual es más propenso a que yo llegue a fallecer mucho más temprano. Con respecto a la depresión es una consecuencia que normalmente se puede llegar a dar por desgaste, es decir, cuando un paciente con mucha ansiedad la tiene durante mucho tiempo, ansiedad, y sube el nivel de ansiedad, llega un momento donde hace eclosión, porque el paciente se queda sin fuerzas, sin energía, y entonces hace lo que nosotros llamamos depresión secundaria. No hay que tratar la depresión, hay que tratar la ansiedad, porque la depresión termina siendo la consecuencia de la ansiedad previa. Abusos de alcohol y drogas, todos sabemos que el alcohol es un sedante. Muchas veces para sedar mi ansiedad, en vez de asistir a algún psiquiatra o a algún terapeuta para que me maneje el nivel de ansiedad o aprenda características con respecto al nivel de ansiedad, utilizo el alcohol, que es un sedante. Obviamente que no es la mejor salida, porque en realidad el día de mañana podemos tener dos patologías, el ataque de pánico por un lado y la adicción o el abuso del alcohol por el otro. Y esta última es muy frecuente, que se llaman dependencias patológicas. ¿Qué es lo que es una dependencia patológica? Es la persona que no puede estar sola. Normalmente el paciente con un ataque de pánico siempre quiere estar con alguien, al cual nosotros le llamamos el elemento contrafóbico. Si la mujer en una pareja tiene ataque de pánico, generalmente tiene un nivel de dependencia patológico del marido. Si el marido es el que tiene ataque de pánico, se presenta de manera inversa. Pero en términos generales el paciente nunca quiere estar solo y siempre tiene como una especie de seguridad estando con otro. ¿Por qué? Porque si le llega a agarrar un ataque de pánico, mi marido ya sabe cómo me va a resolver este problema, cómo me puede ayudar. Entonces se produce una relación patológica de dependencia, lo cual es muy negativo para el marido, para la mujer y para la pareja en sí, ¿sí? Y por último, me parece que viene la última placa. Recién acababa de decir que normalmente del ataque de pánico no se mueren. A veces siento que me voy a morir y me provoca salir corriendo, luego recuerdo que sufro de ataques de pánico y se me pasa. Con esto quiero de nuevo recalcar que en realidad de ataque de pánico nadie muere, que es una patología muy frecuente, que es una patología que tiene resolución. Normalmente, hace muchos años, uno cuando tenía ataque de pánico tardaba aproximadamente 6-7 años en llegar a la consulta psiquiátrica. Hoy en realidad no, porque como por ejemplo este medio y otros, se habla del ataque de pánico. Antes parecía que hablar del ataque de pánico era como una especie de tabú, o algo que no se hablaba, y hoy en los medios de prensa obviamente que se está hablando, y por eso los pacientes en realidad llegan mucho más temprano, con lo cual la evolución es mucho mejor.